del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Venid, entremos todos dando gracias, venid, cantemos todos al Señor, gritemos a la roca que nos salva, cantemos la alabanza a nuestro Dios, cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Buenos días. Saludos a la iglesia que se reúne en tu casa. Esa expresión que encontramos en varios escritos del Nuevo Testamento se aplica hoy a nuestra realidad. Las iglesias domésticas, la iglesia que se reúne en cada casa para escuchar el mensaje de Dios y para vivir el amor del Señor. Así comenzó nuestra iglesia, en pequeñas reuniones domésticas. Las circunstancias nos han derivado nuevamente a ese comienzo y ojalá implique también recuperar el impulso misionero inicial para que nosotros sintamos la fuerza del Espíritu Santo que nos lleva a amar a toda la humanidad. Desde nuestras casas, como la pequeña semilla de mostaza, nosotros hacemos florecer la iglesia de Jesucristo. Desde nuestras casas nos unimos en el amor y la esperanza y abrazamos a la humanidad entera. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón para sentir como hermanos a todos los seres humanos de cualquier pueblo y nación, de cualquier cultura, de cualquier color de piel. Somos todos una misma raza humana y el cuerpo de Jesucristo los incluye a todos. Por eso, en esta nueva mañana, haciendo memoria de la Virgen María, la Madre del Señor, nos sentimos, como decíamos el día de la fiesta de la Virgen del Carmen, como esa iglesia madre, madre que siente que su maternidad se realiza en la misión universal. Por eso compartimos nuevamente la alegría de los que se alegran, la de los padres de familia, los esposos que le agradecen a Dios la concepción de un hijo, los padres que agradecen el nacimiento de ese hijo, los que celebran la vida festejando un cumpleaños, los que nos hacen partícipes de la celebración de sus aniversarios, de la recuperación de un enfermo, del logro de un triunfo, a pesar de que estamos en esta situación tan diferente y anómala para nosotros. Sin embargo, hay gente que está recibiendo grados universitarios, grados profesionales. Hay gente que está avanzando, aun cuando parezca que nos hubiéramos detenido. Nos alegramos con todo eso y compartimos esa satisfacción. Pero no nos damos por totalmente satisfechos, porque sentimos y sabemos que tenemos derecho a más, que hemos sido creados para llegar más lejos. Cada uno de nosotros
tiene un destino que va más allá de sí mismo, más allá de su propia vida. Y por eso los padres de familia se levantan impulsados por un amor del cual no se sienten autores, un amor que se los ha inspirado cada hijo, ese amor que los lleva a levantarse todos los días, incluso a pesar del cansancio, para labrar un mundo mejor en el que sus hijos puedan expandir su libertad y ser mejores seres humanos. También nos sentimos unidos al esmero y el esfuerzo que ponen los líderes sociales que se levantan cada mañana pensando en sus comunidades, en el futuro de su gente, y que sienten como propia la esperanza de aquellos que quieren llegar más allá porque sienten que tienen derecho y se lo merecen. También compartimos el tesón y el esfuerzo sincero de las autoridades que han hecho del bien común su deber indeclinable y lo han asumido con responsabilidad, poniendo en ello su mejor esfuerzo. Nos sentimos también solidarios con los trabajadores del campo y de la ciudad, que de alguna forma, cada uno en su lugar, están contribuyendo a tejer esta sociedad como un entramado de relaciones de compartir, dar y recibir. También nos sentimos solidarios con aquellos que lo dan todo y se sienten como si estuvieran cometiendo un crimen porque los tratan como malhechores. Aquellos que promueven el bien común y son mirados con sospecha. Nos hacemos solidarios con la angustia de aquellos que han perdido su trabajo o que se han visto tan limitados por las condiciones que impone el confinamiento social al que nos vemos obligados, que no encuentran cómo llevar el pan a la mesa de su familia. Sentimos como nuestra esa angustia. Nos sentimos también solidarios con los enfermos, los que sienten que la vida se les puede estar escapando y se aferran a la vida, y aferrándose a la vida se aferran a Dios, porque Dios es la vida. Y también nos sentimos solidarios con todos los que están padeciendo cualquier enfermedad, no solamente la virosis de la pandemia actual, sino cualquier enfermedad que les haga experimentar la precariedad de la vida humana, porque también queremos anunciarles la victoria indeclinable del Señor resucitado. Si la vida humana es precaria, la vida que Dios nos ofrece como oportunidad para que nosotros la elijamos es una vida eterna, plena, que no morirá jamás. Por eso, aunque sentimos el dolor y la tristeza de aquellos que se apartaron de nuestro lado físicamente, en la fe creemos y esperamos que están vivos y nos vamos a encontrar de nuevo. Nos daremos el abrazo para nunca más volvernos a despedir y jamás volvernos a separar.
Por ahora nos encontramos unidos en el Espíritu, pero el Señor nos reunirá de nuevo, donde la alegría y la vida no volverán a tener ocaso alguno. Unámonos a todos los que celebran y también a todos los que luchan y sufren, porque para todos ellos es este mensaje del Señor Jesucristo, vencedor de la muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendigamos a Dios, démosle gracias y pidámosle que siga manifestándonos su amor, liberándonos de nuestras ataduras, para que cada día con mayor libertad podamos ser testigos de su nombre. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oremos. Padre, tú que elegiste como Madre del Salvador a la bienaventurada Virgen María, singularmente bendita entre los humildes y los pobres, concédenos que siguiendo sus ejemplos, te tributemos el homenaje de una fe sincera y te pongamos toda nuestra esperanza en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Miqueas. Hay de los que meditan maldades
traman iniquidades en sus camas, al amanecer las cumplen, porque tienen el poder. Codician los campos y los roban, las casas y se apoderan de ellas. Oprimen al hombre y a su casa, al varón y a sus posesiones. Por eso dice el Señor: mirad, yo medito una desgracia contra esa familia. No lograréis apartar el cuello de ella, no pondréis caminar erguidos, porque será un tiempo calamitoso. Aquel día encontrarán contra vosotros una sátira, cantarán una elegía. Han acabado con nosotros, venden la heredad de mi pueblo, nadie lo impedía. Reparten a extraños nuestra tierra, nadie os sortea los lotes en la asamblea del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No te olvides de los humildes, Señor. No te olvides de los humildes, Señor. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. No te olvides de los humildes, Señor. El malvado se gloría de su ambición, el codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia: no hay Dios que me pida cuenta. No te olvides de los humildes, Señor. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el zaguán se sientan al acecho para matar a escondida al inocente. No te olvides de los humildes, Señor. Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y lo tomas en tus manos. Así se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. No te olvides de los humildes, Señor. El Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Miren a mi elegido, mi siervo, mi amado, mi preferido. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará,
no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará hasta implantar el derecho. En su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer habíamos terminado en el versículo 8 del capítulo 12 y hoy reanudamos en el capítulo 14. Los versículos 9 a 13, por lo pronto nos los saltamos. Pero este salto no lo podemos dar nosotros aquí, por supuesto, sino que hay que recordar por lo menos ese texto. El texto nos habla de que Jesús entró en la sinagoga de ellos. Ya allí se ve una cierta distancia. La sinagoga no es de él no pertenece a la sinagoga. Ya él ha roto con la sinagoga. La sinagoga es de ellos. Y cuando entró en la sinagoga, había un hombre con el brazo derecho paralizado. Esta parálisis del brazo derecho implica la incapacidad para actuar, para crear, para tomar iniciativas. La mano derecha es el símbolo de la creatividad y de la acción. Jesús ve aquello y los fariseos le preguntaron, ¿se puede curar en sábado o no? Curar no significa lo que nosotros hoy entendemos por curar. De hecho, si miráramos el origen del verbo curar, nos daríamos cuenta de lo que eso significa. En latín, curare significa tener cuidado de alguien. Así que curar en el Evangelio significa la iniciativa que Jesús toma por su propio impulso, espontáneamente, para darle libertad a la gente y de esa forma aliviar su sufrimiento. Recordemos lo que habíamos escuchado hace unos días. Vengan a mí los que están cargados y agobiados y yo les daré respiro, les daré descanso. A eso se refiere curar, que Jesús los libera del peso agobiante de ese legalismo. Pues bien, ellos le preguntan que si en sábado, que es cuando había que cumplir la ley con mayor énfasis, se podía liberar a los hombres del yugo de la ley. Jesús pone al hombre en el centro y le dice, extiende el brazo. Fijémonos que Jesús lo único que hace es decirle a la persona que haga uso de su creatividad, de su iniciativa, de su libertad. La persona se decide a hacerlo y entonces ella queda restablecida. Esto provocó la ira de los fariseos, quienes planearon el modo de acabar con Jesús. ¿Por qué? Porque es que si Jesús le da a la gente autonomía, si Jesús invita a la gente a que haga uso de su libertad y de su creatividad, entonces la gente se les escapa del control que ellos ejercen. Y ellos están utilizando la ley de Moisés para dominar a la gente. Si Jesús relativiza la ley de Moisés al bien del hombre, y que es más importante, como veíamos también en días anteriores, que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, es más importante la necesidad que la ley. Es más importante la misericordia que la ley y por tanto el verdadero culto a Dios consiste en responder a las necesidades humanas con una ayuda efectiva.
cuando Jesús manifiesta eso, los fariseos sienten que se les quita su capacidad de manipular a la gente. Por eso deciden acabar con Jesús. Jesús había dicho a los discípulos: miren que yo los mando como ovejas en medio de lobos. Y ahí está él también como oveja en medio de lobos. Pero les había dicho: ustedes sean cautos como las serpientes y sencillos como la paloma. Es decir, de la serpiente aprendan la cautela, de la paloma la sencillez. Y por eso Jesús, poniendo en práctica sus propias indicaciones, no les hace frente a los fariseos, sino que al enterarse de que lo estaban queriendo matar, se marchó de allí y muchos lo siguieron. Los que se quedan solos son ellos, los asesinos, porque Jesús va seguido de muchos y Él los curó. Curarlos entonces significa que con el seguimiento a Jesús, ellos van adquiriendo la libertad que Jesús les quiere comunicar. Sin embargo, Jesús les dice que no le descubran a nadie lo que Él está haciendo. No es por miedo. Es que aquí hay una cosa muy importante. Esta gente apenas está comenzando a hacer uso de su libertad. Y por eso todavía no tienen claridad y pueden presentar las cosas equivocadamente. Me estoy acordando en este momento de una cosa que decía el anterior obispo de Sincelejo, Nel Beltrán, que cuando a veces lo citaban, él estaba diciendo una cosa en la homilía y lo citaban, de alguna forma tergiversaban lo que él había dicho. Entonces él aconsejaba: no digan que yo dije, digan que ustedes entendieron. Es eso. Jesús les manda que no se lo digan a nadie, porque ellos todavía no están en capacidad de explicar qué es lo que realmente está pasando, porque ellos todavía no están animados por el Espíritu del Señor, que es el que da la verdadera libertad. Y así, dice el evangelista, se cumple lo que había dicho el profeta Isaías. Ahora escuchemos lo que él dice, el profeta, respecto de este momento. Dice: miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi preferido. Estas palabras nos recuerdan aquello del bautismo. Este es mi hijo, mi amado, en él he puesto mi espíritu. Bueno, aquí lo dice: sobre él he puesto mi espíritu. El hijo es presentado como el amado y el elegido. El amado es el único, el hijo singular. Y este hijo está en condición de siervo, es decir, aquel que se ha puesto totalmente a disposición del designio de su Padre. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. El Espíritu de Dios es Dios mismo que se comunica y que potencia al ser humano con su propio señorío, con su propia libertad y con su propia capacidad de amar. Ha puesto su espíritu en el Hijo para que el Hijo anuncie el derecho a las naciones. Aquí viene el nuevo derecho. Y ahora el derecho no es el que estaba establecido por la ley, sino que el derecho consiste en la búsqueda del bien y del bienestar del ser humano. Y esta misión no está limitada a Israel,
es una misión universal para que anuncie el derecho a las naciones. Jesús, como enviado de Dios, como elegido de Dios, como ungido y manifestado como Hijo de Dios, tiene la tarea de crear en la humanidad un nuevo derecho. No un derecho más, sino una nueva concepción del derecho. Ahora el derecho no consiste en lo que las leyes me conceden, me reconocen. No, el derecho consiste en que yo tengo la facultad para poder hacer, actuar con libertad y sobre todo con libertad para amar. Esta facultad no puede ser sofocada ni reprimida por ley alguna. Este es el nuevo derecho. Y dice, no porfiará, no gritará, no voceará por las calles. Es decir, Jesús no es un agitador de masas. Él no va a venir como un caudillo de resentidos. Él va a actuar de otra manera, y lo dice más adelante. La caña rajada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Jesús viene no a arrasar con los débiles, sino justamente a potenciar a los débiles para que puedan rehacerse. La caña rajada implica una fragilidad de parte de la caña. El pábilo vacilante implica una mecha que apenas sí tiene una lucecita. Esto quiere mostrar la realidad de muchos seres humanos que están en una condición frágil, con una vida que apenas titila. Y la misión de Él no es apagar esa esperanza, sino alentarla, de forma que la caña rajada se yerga firme y de forma que el pábilo vacilante comience a arder con toda intensidad. Él no descansará hasta implantar el derecho. Esta esperanza no va a declinar. El Mesías tiene la tarea, y esa es tarea también nuestra, de mantener viva en la humanidad la esperanza en que se puede alcanzar ese nuevo derecho, esa libertad para amar sin necesidad de pedirle permiso a ninguna ley. En su nombre esperarán las naciones. Otra vez el panorama universal. Y este panorama universal quiere hacernos ver que la aspiración que tienen todos los pueblos a una convivencia justa, armoniosa, incluyente, tiene fundamento esa esperanza en la persona de Jesús. Y esa esperanza no fallará, porque Él está comprometido en mantener esa esperanza hasta cuando se cumpla. Pensemos lo que sucede en la humanidad, cuando a veces hay pueblos que han sido reprimidos de una forma que uno se da cuenta no hay manera de que la gente levante cabeza. Y sin embargo la gente levanta cabeza. Y la gente hace valer su derecho. El derecho a ser libres, el derecho a soñar,
el derecho de amar. La gente lo hace valer. En algunas oportunidades, esto se ha hecho con dolor, con lágrimas y con sangre. Pero Jesús lo que nos quiere enseñar es que no es necesario. No es necesario que haya derramamiento de sangre para poder cambiar las condiciones sociales. Lo que sí se necesita es que nosotros aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Y de esa forma podremos abrirle a la humanidad una esperanza realizable. En esta época, o como digo en otras oportunidades, en estos tiempos de pandemia, nosotros no podemos dejar que se apague esa mechita, no podemos dejar que se quiebre esa caña rajada. Hay que mantener la esperanza de la humanidad. Y mantener la esperanza de la humanidad comienza por nosotros mismos. No podemos sembrar esperanza si estamos desesperanzados. No podemos llevar calma si estamos desesperados. Fíjense que en estos días hemos sido invitados a hacer una oración por toda la humanidad, por Colombia y por el departamento de Sucre, para que Dios nos mire en este tiempo de pandemia. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios se desentendió de nosotros? ¿O significa todavía algo más cruel, que Dios fue el que nos mandó esta pandemia? No. Tengamos claro que la pandemia no es un azote de Dios, sino algo realizado por manos humanas. No se nos olvide dónde comenzó la pandemia y cómo comenzó y por qué comenzó. Hay manos humanas detrás de esto. No echamos culpas. No estamos responsabilizando a nadie, simplemente reconociendo que la pandemia tiene origen humano. Entonces, no se trata de pedirle a Dios que nos levante el castigo, porque Él nunca nos ha castigado. Esta pandemia no fue iniciativa suya. Pero sí podemos pedirle a Dios dos cosas. La primera, que con la luz de su Espíritu Santo nos dé la capacidad de amar, para que nosotros encontremos maneras de sobrellevar esta situación. Es decir, hacer llevadera esta situación para todos. La solidaridad que se necesita en este momento, porque hay unos, como lo he dicho en otras oportunidades, que están en la cuneta. Y a ellos hay que tenderles la mano. Pedirle a Dios que nos dé un amor que siga animando a los científicos en su esmero por sacar a la humanidad de esta amenaza en la que se encuentra, y particularmente que le dé a los científicos libertad para amar independientemente de los intereses políticos o económicos que pueda haber detrás de ellos. No somos tan ingenuos como para pensar que detrás de los científicos hay grandes capitales invertidos y hay también intereses políticos, una puja por el poder. Pedirle a Dios que libere a los científicos de esa presión es algo muy necesario en este momento. Y por otro lado, necesitamos pedirle a Dios su perdón.
porque la pandemia caminó, se extendió y se propagó gracias a nuestras irresponsabilidades humanas. Irresponsabilidades que no vienen desde el día en que la virosis echó a rodar, no, vienen de antes. Nuestros sistemas educativos. A veces escuchamos y nosotros mismos podemos decir, pero es que hay mucha gente inconsciente que anda por la calle, que no se pone el tapabocas, que esto y que aquello. Sí, sí, pero nosotros no nos damos cuenta de que este pueblo nuestro no fue educado. Ha sido instruido para que maneje la máquina, para que maneje el tractor, para que maneje el arado, para que maneje las cosas del taller, de la empresa, de la oficina, el computador, lo que sea, instruido, pero no educado. Y por eso no hay conciencia clara del peligro con el que estamos lidiando, ni hay conciencia clara sobre la responsabilidad que tenemos. Por ejemplo, nosotros los curas, decir que tenemos los templos cerrados porque lo manda el gobierno y tenemos que someternos al gobierno, eso sería decir que no somos libres, que no somos conscientes de la gravedad de la pandemia y sobre todo que no tenemos claras las exigencias del amor en una circunstancia como esta. Eso sería terrible, porque carecer de libertad para discernir y para amar sería terrible. Necesitamos tomar respiro, como nos dice Jesús, vengan a mí los que están cargados y agobiados y yo les daré respiro. Este respiro de libertad que nos da el Señor para poder discernir el momento presente y responder adecuadamente. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para
Padre, acoge estas ofrendas que manifiestan nuestro filial servicio, para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de la bienaventurada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro liberador y salvador. Él, en cumplimiento de tu designio para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Somos hijos del Altísimo y hermanos de todos los seres humanos. Para hacer efectiva esa fraternidad, estamos comprometidos a promover el derecho sin descanso en todas las naciones al estilo de Jesús. Pidamos la fuerza del Espíritu Santo, orando como hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. El Cordero de Dios viene ya. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. El Cordero de Dios viene ya. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, dice el Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy centro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Oremos. Padre, concede a tu Iglesia, fortalecida por la gracia de este sacramento, recorrer con alegría las sendas del Evangelio mientras alcanza la bienaventurada visión de paz de la cual la Virgen María, tu humilde sierva, ya disfruta en la eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que tengan un feliz día. Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande y maravillas ha hecho en mí, y es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande y maravillas ha hecho en mí, y es santo